todo lo que creemos en base a la salvación, la iglesia, las últimas cosas, acerca de la Trinidad, acerca del bautismo, está resumida en la Confesión de Fe de Londres de 1689. Ese no es un libro o no es un documento inspirado, es un documento histórico que está basado en las Escrituras, fue escrito por hombres. Nosotros solamente creemos que la Biblia es toda suficiente para nuestras normas de fe, conducta y vida aquí en la tierra. Pero ahí está resumida nuestra doctrina, y las cosas que ahí afirmamos siempre tienen que ser de alguna manera confrontadas con ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Y la segunda confesión de fe de Londres de 1689, con respecto a la naturaleza de la expiación, dice: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Cuando uno habla de la naturaleza de la expiación, uno va a la segunda confesión de fe de Londres, y ahí en el capítulo 8, en el párrafo 5, uno encuentra lo que creemos acerca de la expiación. Ahora, eso tenemos que comprobarlo con las Escrituras y ver si lo que allí se dice, lo que yo acabo de leer, está en la Biblia o no está en la Biblia. Si no está en la Biblia, desechamos ese contenido. Pero si está en la Biblia, lo vamos a tomar como que es algo que nos ayuda a comprender mejor la doctrina de la expiación y de todas las doctrinas que nosotros creemos. Así que lo segundo que quiero compartir es que quiero que ustedes sepan, como tienen en su apunte, esa expiación que Cristo obró por su iglesia, la pregunta es: ¿qué nos comunica? ¿Qué nos transmite? Cuando hablamos de expiación, de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, ¿qué es lo que nos está transmitiendo esa obra de Cristo excelsa por nosotros? Bueno, lo primero que quiero ver es que nos va a transmitir obediencia. Y cuando hablamos de obediencia, hablamos del carácter integral, no solamente de Cristo, sino de su obra perfecta en la cruz del Calvario. Pero también nos transmite imágenes. La imagen del sacrificio, la imagen de la satisfacción, la imagen de la reconciliación y la imagen de la redención. Los cristianos, si somos creyentes, deberíamos comprender estas verdades y entenderlas. No deberíamos solamente tal vez como conocerlas teóricamente, ni debemos entender a la perfección palabra por palabra, pero sí tener la idea clara de lo que es la propiciación, de lo que es la redención, la satisfacción o el sacrificio. Luego lo que vamos a ver es el enfoque fundamental, que es la propiciación, y finalmente veremos la antigua aplicación a lo que es la naturaleza misma de la expiación. Bueno, la expiación, sin lugar a duda, lo primero que comunica, mis queridos hermanos, es obediencia. Obediencia. Ya vamos a ver lo que significa expiación. Quiero darle primeramente algunas cosas importantes. Así que cuando nosotros hablamos de la obediencia, esta obediencia es expuesta bajo dos encabezados. En primer lugar, la demostración o prueba de la obediencia de Cristo es su carácter integral, completo, total, amplio. Y luego quiero hablar con respecto a la obediencia, a las dos perspectivas de esta obediencia. Vamos con el primer punto entonces, acerca de demostrar que la obediencia de Cristo es su carácter integral. Cuando uno
piensa en la obra expiatoria de Cristo, generalmente nunca está pensando en obediencia. Simplemente pensamos en lo que Cristo hizo en la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados. Pero dice John Murray que la obediencia es la categoría integral bajo la cual se pueden comprender los diversos aspectos de la expiación. Ahora, ¿qué pruebas menciona la Biblia con respecto a la obediencia en cuanto a la expiación? Primero, la identidad de Cristo como siervo. Cristo cumplió esa obra expiatoria obedientemente. ¿Y cuál fue la prueba de eso? Su vida como un siervo. Nosotros debemos comenzar enfatizando la identidad fundamental de Cristo en la expiación, y siempre vamos a empezar con la calidad de Él como siervo. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un sirviente? Es alguien que obedece. Ese es un siervo. Los creyentes se sobreentiende que somos siervos y que por lo tanto obedecemos a nuestro Señor. Eso no admite dudas. Dice John Murray, el único pasaje en el Antiguo Testamento que está por encima de todos los demás, que aclara el patrón de la expiación de Cristo, está, dice él, en Isaías. Nosotros nos preguntamos, ¿en qué calidad es visto el personaje sufriente de Cristo? Cuando uno va al libro de Isaías, Isaías 52, 53, 54, nos presenta acerca de ese hombre sufriente. Es una profecía de Cristo. Pero nos preguntamos, ¿en qué calidad es visto aquel que está sufriendo en la cruz? Y no es otra más que la de un siervo que está sufriendo, de alguien que llegó ahí a esa condición en un estado de obediencia. Por eso es que Isaías 52:13 dice, he aquí mi siervo. Dice, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Pero nota lo que dice ahí, mi siervo. Cristo es presentado como un siervo, como alguien obediente. Y en esa capacidad, en esa calidad o condición de siervo, es que él alcanza la justicia de parte de Dios e imparte justicia a aquellos a quienes él elige. Por ejemplo, Isaías 53:11 dice, debido a la angustia de su alma, él lo verá. ¿Quién lo verá? El Padre. El Padre lo verá. Y ese Padre, Dios el Padre, quedará satisfecho por su conocimiento, el justo, Cristo, mi siervo. Dice ahí, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Cuando nosotros pensamos, mis hermanos, en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, ¿sabes en qué tenemos que pensar? En la calidad de obediencia que Él tuvo. En esa vida de siervo que Él tuvo. Él fue a la cruz por obediencia, para favorecernos a nosotros. En segundo lugar, dice Murray, la obediencia en la obra expiatoria de Cristo. Y él habla de la obediencia en la obra expiatoria. Dado todo esto, lo que he mencionado con los textos anteriores, no es de extrañarnos que la obediencia de Cristo se enfatice en pasajes claves que están relacionados con su obra expiatoria. Tú ves pasajes que están relacionados con la obra expiatoria y ¿sabes con qué está de la mano? Con la obediencia de Cristo. A veces nosotros leemos la Biblia muy rápidamente y pasamos detalles como estos.
Pero es importante que los afirmemos para que nuestra fe o la fe de Cristo en nosotros crezca y nos ayude a ser más santos. Mateo 20, 28, por ejemplo, dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, obra expiatoria, en rescate por muchos. Él no vino para ser servido, vino para servirnos. Romanos 5, 18 y 19. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién desobedeció? Adán, muy bien. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es la obediencia de uno? Cristo, muy bien. La obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cada vez que tú ves, por un lado, la obra expiatoria de Cristo, tú ves la obediencia de Él. En los pasajes claves, Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Cuál obra? La obra de expiación. Cristo vino a la tierra a morir por nosotros, a tomar mi lugar y tu lugar. Por eso vino Cristo. Y lo hizo y lo cumplió en obediencia. Juan 6, 38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Cristo no vino para hacer su voluntad. Cristo vino para hacer la voluntad del que lo había enviado. Vino para acabar la obra del que lo había enviado. Él descendió obedientemente y fue obedientemente a la cruz. Cada vez que nosotros vemos la obra expiatoria de Cristo en la cruz, lo vemos que va de la mano con obediencia. No es mi voluntad, es la voluntad del que me envió. La obra que Él me ha dado la voy a acabar. Es la voluntad de Él. Filipenses 2, del 7 al 9. Sino que se despojó a sí mismo, Cristo, tomando forma de siervo, es decir, alguien que obedece, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, otra vez, hasta la muerte y muerte de cruz, obra expiatoria. Él se despojó de su atuendo de Dios, se humilló a sí mismo, obedientemente vino aquí a la tierra y fue a morir en una cruz por nosotros. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Aunque era un hijo, aprendió la obediencia de las cosas que sufrió. Y habiendo sido perfeccionado, se convirtió en la fuente de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Así que mi primer punto es acerca de la demostración de que la obediencia es ese carácter integral de Cristo el Señor. En segundo lugar, quiero mostrar las dos perspectivas de esta obediencia. ¿Cómo fue que Cristo obedeció? Bueno, la obediencia de Cristo es presentada de dos maneras, o de dos formas, o dos perspectivas. Una obediencia, dicen activa los teólogos, y una obediencia pasiva. La obediencia pasiva no se refiere a que Cristo sea pasivo o involuntario en su obediencia. Él no fue de esa manera pasiva, sino que más bien se refiere a la pasión, al sufrimiento de Cristo. Él sufrió voluntariamente en obediencia a la voluntad de su Padre.
y de esta manera pagó el precio por nuestros pecados. O sea que cuando uno habla de la obediencia pasiva, tiene que ver con la pasión o el sufrimiento de Cristo. La pregunta es, ¿cuándo empezó eso? En Cristo. Ya lo vamos a ver. Pero en segundo lugar, estos dos aspectos de la obediencia de Cristo, es decir, la obediencia pasiva y la obediencia activa, no se refieren a fases o periodos diferentes, sino que son dos fases o periodos de la misma obediencia. Es decir, no podemos separar, la obediencia de Cristo activa es en su vida y la obediencia pasiva de Cristo es en su muerte. No se la puede separar así. Es más, no debemos separarla así. Dice el teólogo John Murray, la distinción entre la obediencia activa y la pasiva no es una distinción de periodos. Es toda la obra de obediencia del Señor en cada fase y periodo que se describe como activa y pasiva. Y dice él, y debemos evitar el error de pensar que la obediencia activa se aplica a la obediencia de su vida y la pasiva a la obediencia de sus sufrimientos finales y muerte. En otras palabras, queridos hermanos, la obra de Cristo nunca debe ser dividida en una fase de obediencia activa y otra pasiva, sino más bien que la obediencia activa y pasiva simplemente son dos perspectivas de la total obediencia de Cristo el Señor. Ahora, ¿cuál es la prueba de esta visión que sostiene John Murray? Porque si mencionamos a un teólogo, ese teólogo tiene que tener una base bíblica o teológica para mencionar y aceptar eso que él está afirmando. La obediencia de Cristo, dice él, se llama un solo acto de justicia. Y ahí están ambas, la obediencia activa y la obediencia pasiva. Pero es un solo acto de justicia. ¿Y cuál fue el solo acto de justicia de Cristo? Su obediencia en general a su Padre. Veamos lo que dice la Biblia en Romanos 5:18. Dice la Escritura, así pues, tal como por una transgresión, la transgresión de Adán, resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, esa es la obediencia de Cristo, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Ese es el texto que soporta que no puede haber una obediencia activa y pasiva separada. Porque cuando hablamos de la obediencia de Cristo o hablamos del acto de justicia, se lo ve como uno solo, no como dos. Por lo tanto, la obediencia activa de Cristo incluye su muerte en la cruz. No solamente su vida, sino también su muerte. Filipenses 2, 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia pasiva o los sufrimientos de Cristo no comenzaron en la cruz. Tampoco comenzaron en Getsemaní. A veces pensamos que el sufrimiento de Cristo empezó cuando Él estaba ahí orando y sudando aquellas gruesas lágrimas o sudor de sangre. Ahí no empezó el sufrimiento de Cristo. Dice Marcos 8:31, uno de tantos textos, dice, y comenzó a enseñarles, era cuando empezó su ministerio, que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y después de haber sufrido todo eso, ser muerto y después de 3 días resucitar. Y tú sabes muy bien que en el ministerio y en la vida de Cristo,
Él estaba cercano a que lo apedreen, hablaban mal de él, lo criticaban, se burlaban de él. El sufrimiento no empezó en la cruz. Y así como su obediencia activa culminó en su muerte en la cruz, también la obediencia pasiva culminó o terminó en la cruz. Ambas. Por otro lado, la obediencia activa y pasiva de Cristo debe enseñarnos a nosotros algo: que para heredar la salvación hay que hacer dos cosas. Mira, hermano, la obediencia perfecta a las exigencias de la ley y la satisfacción perfecta a las sanciones penales de la ley. Antes de que venga Cristo, si alguien quería ser salvo, tenía que obedecer perfectamente lo que la ley decía, o lo que la ley dice. Pero por otro lado, tenía también que satisfacer perfectamente a las sanciones penales de la ley. Y antes de que Cristo venga, nadie en la tierra ni pudo obedecer perfectamente, ni pudo satisfacer las demandas de la ley perfectamente. Ni siquiera después de Cristo nosotros ahora podemos satisfacer la ley perfectamente. No podemos. Eso es imposible. Porque si no se sale una palabra sucia, se cruza un mal pensamiento. Y si no sale una crítica, sale una mala acción. No podemos cumplir la demanda de la ley. Pero Cristo sí cumplió las exigencias, las demandas de la ley. Por lo tanto, la obediencia activa y pasiva nos enseña estas dos cosas: que la obediencia perfecta a las exigencias de la ley y la satisfacción perfecta a la sanción de la ley deben ser cumplidas. Así que la descripción de la obra expiatoria de Cristo como obediencia es un argumento poderoso por la necesidad de la doble imputación y la obediencia activa de Cristo en tiempos como ahora, en los cuales es negado. Tú le preguntas ahora, ¿y qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? Murió por nuestros pecados. Y yo me pregunto, ¿eso es todo? ¿Solo murió por nuestros pecados? ¿O hizo algo más? Bueno, cuando la justicia de Cristo, es decir, su vida perfecta de obediencia a su Padre, nos es imputada, es decir, que nos vestimos con la justicia de Él, yo me pregunto, ¿solo se nos imputa el perdón de pecados? ¿O también se nos debe imputar la justicia positiva de Cristo? Y yo creo que son las dos. No creo que solamente es el perdón de pecados, sino que también es la justicia positiva de Cristo. Por un lado, nosotros somos perdonados y por otra somos justificados. Nuestros pecados son perdonados, pero por otro lado, Cristo nos ve, Dios el Padre nos ve como si nunca hubiésemos pecado. ¿Sabes por qué? Porque nos ve a través de lo que Cristo hizo. Qué gloriosa es la salvación. Qué preciosa es la salvación. Porque podemos llegar a comprender que no solamente nuestros pecados son perdonados, sino que también somos justificados. Quiere decir que Dios el Padre nos ve como si nunca hemos pecado, porque nos ve a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es lo que Dios nos revela. Eso es lo que aprendemos.
Y muchos dicen que la imputación de la justicia de Cristo solo significa el perdón de los pecados. Pero por otro lado niegan que la justicia positiva nos es concedida o imputada. Déjame pasar rápidamente cuál es el alcance de esta expiación. Mi segundo punto, que está ahí pequeñito en tu bosquejo. Y cuando yo quiero hablar del alcance de la expiación, quiero que nosotros comprendamos sus cuádruples imágenes que la identifican. Hay 4 imágenes que identifican a la expiación. Y la primera imagen que se nos viene a la mente cuando pensamos en expiación es sacrificio. Sacrificio. ¿Qué representa la expiación de Cristo? Un sacrificio. Y esa es la imagen. ¿Tú recuerdas en el Antiguo Testamento los sacrificios en el altar? Traían lo mejor, traían al cordero, traían la paloma, traían el becerro. Ahora, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, se ofreció una vez y para siempre a Dios. La Escritura en todas partes dicen que la obra de Cristo fue un sacrificio. ¿Sabes cuál debería ser la pregunta? ¿Qué clase de sacrificio fue? Dice otra vez el teólogo John Murray, los sacrificios del Antiguo Testamento eran básicamente expiatorios. La noción en esencia era que el pecado del pecador era imputado a la ofrenda, y la ofrenda llevaba como resultado la pena de muerte. ¿Sí se entiende eso, no? Te voy a decir lo que era. Cuando alguien iba a ofrecer pecado por el pueblo, venía el sacerdote y traía un cordero, venía y ese cordero era degollado ahí. Y el pecado de toda la humanidad, o de toda la ciudad, o de todo el pueblo, de todo Israel, ¿sabe sobre quién caía? Sobre ese cordero. ¿Y cuál era la pena para el cordero? La muerte. Eso es lo que dice John Murray. Hebreos 13, 11 y 12 lo afirma, y dice la Biblia, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es traída al lugar santo por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que la primera imagen que se nos viene a la mente cuando hablamos de la obra expiatoria de Cristo o expiación es la de sacrificio. Cristo fue realmente sacrificado por nosotros. Pero ¿cuál es la segunda imagen que se nos viene a la mente? Es satisfacción. ¿Quién quedó satisfecho? Dios el Padre. ¿Qué significa satisfacción? ¿Cuál es la traducción teológica de la palabra satisfacción? Cuando tú ves en la Biblia esa palabra que dice propiciación, eso quiere decir satisfacción. Eso quiere decir que Dios el Padre, después de haber creado a la humanidad, el hombre cayó, la humanidad cayó, por cuanto uno pecó, todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así que Dios el Padre estaba airado con el pecador. Y esa ira de Dios el Padre fue satisfecha con el sacrificio de Cristo. Por eso es que Dios el Padre lo abandonó a Cristo en la cruz. Y Cristo tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que yo voy a hablar en breve acerca de este enfoque fundamental, en breve. Pero otra imagen que se nos viene a la mente es la reconciliación.
Cuando uno habla de expiación, uno tiene que pensar también en la reconciliación. ¿Quién fue reconciliado? ¿El hombre con Dios o Dios con el hombre? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, fueron realmente ambas. Dios se reconcilió con el hombre, pero también el hombre se reconcilió para con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Si tú no has venido a Cristo, si tú no has rendido tu vida a Cristo aún, déjame decirte algo, tú sigues siendo un enemigo de Dios. Dios está airado contigo. Así que la reconciliación tiene dos caras. Significa reconciliación no solo del hombre con Dios, sino de Dios con el hombre. Otra vez cito a John Murray, y él dice, la causa de la reconciliación es nuestro pecado. Pero el pecado no solo trajo enemistad contra Dios, sino que también trajo santa reconciliación de Dios para con nosotros. El pecado fue lo que separó a Dios del hombre y nos enemistó con Dios. Pero fue ese mismo pecado, cuando fue a causa de la expiación, fue que trajo la reconciliación de Dios para con el hombre. Qué bueno es Dios. ¿Cuál es el pasaje clave? El pasaje clave tú lo puedes leer en tu casa cómodamente, con un cafecito y galletas, en Romanos 5, del 1 al 11. De ese texto vamos a ver unos versículos, porque este pasaje habla de tener paz con Dios por ser justificados en Él. Versículo 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos paz para con Dios. Pero también este mismo capítulo de Romanos 5 enfatiza la obra de Cristo en la cruz. Y eso lo vemos nosotros del versículo 6 al 8. Dice allí, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió. ¿Dónde fue que murió Él? En la cruz. Entonces aquí está enfatizando la obra de Cristo en la cruz. Cristo murió por los impíos. Él no murió por los santos. No murió por los buenos. Él murió por mí. Mi vida de impiedad, mi vida de maldad. Él murió por mí. Dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Cristo murió por mí. Cristo murió por ti. Su obra en la cruz. Pero también Romanos 5 hace hincapié en la reconciliación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres en y por o a través de la cruz. Ahí lo está del versículo 9 al 11. Dice la Biblia. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, qué importante, éramos enemigos. ¿Qué fue lo que nos reconcilió? La obra expiatoria de Cristo. Eso nos reconcilió. Éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida.
11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y oiga esto, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Antes enemigos, ahora amigos. Él es mi amigo. Mi amigo que nunca me falla. Mira, mi hermano, tú puedes tener amistades que te han fallado en la vida y siempre habrá gente así, que te falla en la vida. Pero si hay alguien que nunca va a cambiar y no te va a fallar, es Cristo. ¿Sabes cuál es mi consejo? Que te aferres a Cristo. Ese es mi consejo. Que te prendas a Él. Que lo busques. Anda a la Biblia y búscalo allí en tu Biblia. Dobla tus rodillas y clama a ese Dios. Si Él es tu amigo, vas a tener intimidad con ese Dios. Pero otra imagen que muestra, ya hemos visto la imagen del sacrificio, vimos la imagen de la satisfacción, vimos la imagen de la relación, y la cuarta imagen es la imagen de la redención. Otra vez cito al teólogo John Murray, porque ese hombre fue un hombre estudioso y le hizo mucho bien a la iglesia. Y dice John Murray, el lenguaje de la redención es el lenguaje de la compra y más específicamente del rescate. O sea que cuando tú hablas de redención, estás hablando de un rescate. Cuando dice Cristo nos redimió, estás hablando Cristo me compró o me rescató. Eso es lo que estás diciendo. Y el rescate es la garantía de la liberación mediante el pago de un precio. Fíjate, o sea, cuando dices, no, Él me redimió de mis pecados, eso significa que Él te compró o que Él te rescató por un precio. Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, en compra por muchos, en redención por muchos. Así que Mateo 20:28 deja claro tres verdades. Primero, Cristo vino a realizar una obra de rescate. En segundo lugar, a dar su vida fue el precio del rescate. Y en tercer lugar, este rescate fue sustitutivo. ¿Sabes por qué? Porque dice, vino a dar su vida en rescate por muchos, no por todos. No por todos, por muchos. Ahora sí, vamos al tema. Vamos a hablar de la propiciación. El enfoque fundamental. Mira, el enfoque fundamental de la expiación es la propiciación. ¿Qué quiere decir la propiciación? Ya lo vimos hace un momentito. Pero cuando nosotros hablamos de propiciación, estamos hablando de satisfacción. Dios el Padre quedó satisfecho con la obra expiatoria de Cristo, con la expiación de Cristo. Quedó muy satisfecho. No hubo que agregarle nada más, no hubo que quitarle nada. Por eso que cuando tú recuerdas que Pedro a los nuevos convertidos les decía, ustedes que son gentiles, majaderos, malcriados, tienen que circuncidarse. ¿Saben lo que estaba haciendo?
le estaba agregando a la salvación algo que Dios no había añadido. Pablo, que tenía más lucidez teológica y entendía todo, ¿qué te pasa a ti? Y tuvo que confrontarlo con esa herejía, resistirle cara a cara, porque estaba enseñando una herejía que Dios no le había mandado. Por eso que dice, no es que yo soy salvo si me bautizo. Y no es que para ser cristiano tienes que hacer buenas obras. Es eso lo que tienes que hacer. Y la obra expiatoria de Cristo en la cruz no fue completa. Mira, Dios el Padre con lo único que estuvo satisfecho, lo único que lo satisfizo fue lo que hizo Cristo en la cruz. El resto es secundario a eso. El resto es obediencia de nosotros. Así que no pienses ni por un momento que para tú agradar a Dios es importante tus buenas obras. ¿Sabes lo que es importante? La obra expiatoria de Cristo en la cruz es lo único importante. Lo único que calma la ira de Dios sobre tu propia vida. Nada más. No es si eres un buen padre, si eres una buena madre, si estás haciendo buenas cosas, no es si eres un buen estudiante. ¿Sabe lo que dijo Pablo eso? Eso es basura. Lo único que pudo satisfacer la ira de Dios el Padre fue la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Así que cuando nosotros hablamos de la propiciación, hay que considerar 4 aspectos. En primer lugar, las menciones que la Biblia habla de propiciación. En segundo lugar, el significado de la palabra propiciación. En tercer lugar, los medios de la propiciación. Y en cuarto lugar, los conceptos erróneos de la propiciación. En primer lugar, ¿dónde la Biblia menciona la palabra propiciación? J.I. Packer, él dice que las 4 veces que ocurren en el Nuevo Testamento ocurren con referencia a 4 grandes verdades. La primera, dice él, es la justificación de Dios por los pecadores. Romanos 3:25, dice allí él. A quien Dios exhibió públicamente. ¿A quién lo exhibió públicamente? Bueno, el contexto, si tú lo lees en tu casa, pero fue a Cristo. Cuando Cristo estuvo en la cruz, Él fue exhibido públicamente. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Es decir, lo exhibió públicamente como una satisfacción. Como algo que quedó Dios el Padre satisfecho. ¿A causa de qué? De la muerte de su Hijo. De la sangre que Él derramó. Y dice Él, a través de la fe. Como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Sabes qué es lo precioso de la obra expiatoria de Cristo en la cruz? Que cuando nosotros, habiendo tenido una vida de maldad, de crueldad y de perversión, cuando venimos a Cristo, mira, todos nuestros pecados son echados a la profunda mar. Dios se olvida de nuestras transgresiones. Ahora, cuando venimos a Cristo no significa que no sigamos pecando, pero Él ya nos empieza a ver desde el momento en que Cristo ha revelado nuestras conciencias, nos empieza a ver no a través de nuestros pecados, sino a través de la obra poderosa, de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. ¿No es eso glorioso? Ahora, eso no significa que nos da libertad para pecar. Porque si nosotros somos creyentes, vamos a aborrecer lo que Dios aborrece. Y si Dios aborrece el pecado, nosotros vamos a aborrecer el pecado. Si Dios ama la santidad, nosotros tenemos que amar la santidad.
La segunda razón, dice J. I. Packer, la razón de ser de la encarnación de Dios el Hijo, es otra de las menciones de la palabra propiciación, Hebreos 2:17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, Cristo. Él tuvo que ser humanizado, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer satisfacción por los pecados del pueblo. Dios el Padre estuvo satisfecho de la obra de Cristo en la cruz por su obra, a causa de los pecados del pueblo. Tercera mención, dice Murray, el ministerio celestial de nuestro Señor. Ahí también es mencionada la palabra propiciación, 1 de Juan 2:2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Eso habla del ministerio celestial de nuestro Señor. No es que la Biblia se contradice, que murió por muchos, no por todos. Aquí habla del mundo entero, en que sí murió por el pecado de todos. Pero no todos son salvos. En cuarto lugar, la definición de Juan del amor de Dios. Mira cómo lo define, 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué Dios el Padre envió a su único Hijo? Por amor. ¿Pero sabes para qué? Para satisfacer la ira que había sobre nosotros. Entonces, ahora habiendo hablado tanto de propiciación, anota esto porque te voy a preguntar la próxima semana. ¿Cuál es el significado de propiciación? ¿Cuál es el significado? Para eso teníamos nosotros que hacernos una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre expiación y propiciación? ¿Cuál es la diferencia? ¿O es lo mismo? ¿Qué dicen ustedes los teólogos? ¿Creen que es lo mismo? ¿Expiación y propiciación? No es lo mismo. La expiación es simplemente la eliminación de la culpa del pecado. Nos rescata, paga un precio y nos elimina el pecado. La expiación es simplemente la eliminación de la culpa del pecado. Eso es expiación. ¿Qué es propiciación? La propiciación es específicamente la eliminación de la culpa del pecado por aplacar, pacificar o conciliar la ira de Dios. Eso es propiciación. Es aplacar la ira de Dios. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz y llevó nuestros pecados, lo que Él hizo fue aplacar la ira de Dios el Padre que estaba antes sobre nosotros. Y la ira de Dios el Padre cayó sobre su propio Hijo en la cruz. Ahora, ¿cuánto te cuesta eso para obtener eso? Nada. Nada. Tú que estás ahí sentado y no has hecho profesión de fe, ¿sabes lo único que tienes que hacer? Es creer estas verdades y pedirle a Dios que te revele a Cristo a tu corazón. Porque estás en problemas graves, gravísimos,
si Cristo viene y tú no has creído en la obra que Él hizo en la cruz? En un grave problema que lo vas a recordar por la eternidad, eternidad tras eternidad. Así que ese es el significado de la propiciación. ¿Cuáles son los medios? Cristo satisfizo la justicia de Dios, ¿sabes cómo? Al sufrir real y genuinamente en nuestro lugar. La pena por causa del pecado, el sufrimiento que Él padeció, era la muerte. En otras palabras, el emblema físico del abandono divino. Dios el Padre abandonó a su Hijo. Como dijo un teólogo, ¿Dios abandonó a Dios? Mateo 27:46. Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tú sabes que el infierno es el lugar donde Dios abandona a los pecadores. Cristo fue abandonado por Dios el Padre en la cruz. Pero querido amigo, mientras tú estés vivo o mientras tú estés viva, hay esperanza. El mensaje de la cruz trae esperanza. Pero al mismo tiempo el mensaje de la cruz trae condenación. Trae esperanza si tú te rindes a Cristo. Pero trae condenación si rechazas a Cristo y su evangelio. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Cristo, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Sabes cuál fue el medio de Dios el Padre para la propiciación? Un hombre, Cristo. Pero también fue un madero, la cruz. Por eso cuando nosotros pensamos en la cruz de Cristo, deberíamos pensar que ese era el lugar al cual tú y yo teníamos que haber ido. Y nosotros haber sido exhibidos públicamente, no Él. Porque Él nada mal hizo. Nosotros, cada día. Finalmente, ¿cuáles son los conceptos erróneos de la propiciación? Primero, amar a alguien y ser propiciado hacia alguien no es lo mismo. Cuando nosotros decimos que amamos a alguien, pero que al mismo tiempo es propiciado hacia alguien, no es lo mismo. Mira, Dios ama a los hombres con los que está enojado. Pero eso no significa que porque ame su creación, dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Dios está airado con el pecador, pero a pesar de estar airado con el pecador, los ama. Ama al pecador. Es increíble, Dios, cómo pueda estar airado con la gente y al mismo tiempo amar. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es decir, que si crees tienes vida eterna, pero si no crees estás condenado. Efesios 2:3 habla de qué eran estos hombres antes y dice,
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Así que el hecho que Dios ame a la gente no significa que Dios está satisfecho o que ellos están de a buenas con Dios. Pero por otro lado, en segundo lugar, la propiciación no convierte a un Dios de ira en un Dios de amor. En 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En tercer lugar, la propiciación no desmerece el amor y la misericordia de Dios, sino que la muestra como costosa, decidida, gloriosa y segura. Imagínate tú ahora la diferencia entre un hombre que se casa con una mujer. Se ven, se gustan, el hombre le propone matrimonio y se casa, él con ella. Eso es lo normal, eso es lo usual. Pero ahora imagínate un hombre que antes de casarse debe comprarla a un gran precio de esclavitud. Yo me pregunto, ¿qué amor de hombre es el más impresionante? ¿El primero o el último? ¿Te acuerdas de los patriarcas? ¿Te acuerdas de Jacob? ¿Cuánto trabajó y sufrió por su amada? Ahora, la antigua aplicación de la expiación, y esto es muy importante, mis hermanos, con respecto a la obra expiatoria de Cristo en la cruz, nosotros creemos que los santos del Antiguo Testamento fueron justificados. Aunque Cristo no había aparecido, los santos fueron justificados. Noé, Abraham, David y muchos otros fueron justificados y perdonados de sus pecados. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Y tú puedes leer también lo mismo en Romanos 4, del 3 al 10. Pero por otro lado, los santos del Antiguo Testamento también fueron regenerados y habitados por el Espíritu de Cristo, aunque Cristo no había venido. Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Ahora, decir que los santos del Antiguo Testamento creyeron en Dios, se arrepintieron, vivieron vidas santas y sufrieron persecución sin ser regenerados y sin que el Espíritu de Dios haya habitado en ellos, es algo absurdo y hasta suena pelagiano. Aquel hereje que negaba estas cosas. Pero también creemos nosotros que los santos del Antiguo Testamento fueron al cielo. Y esto es comúnmente negado por aquellos que sostienen esta posición. Hay varios textos que no los voy a mencionar, pero termino con que Dios, porque es santo, porque es eterno, Él pudo justificar a los pecadores por la justicia de Cristo y por su Espíritu. Regenerándolos, pudo morar en ellos en anticipación y sobre la obra de Cristo. Es decir, hay muchos hermanos nuestros en la fe que esperaron ver a Cristo en el Antiguo Testamento,
y murieron aguardando ver a Cristo y nunca lo vieron. Ellos que nunca vieron a Cristo, ¿fueron regenerados? Sí. Dice la Biblia en Abraham que la fe de él le fue contada por justicia. Es decir, que Abraham fue justificado por la fe. Tenemos muchos hermanos nuestros que esperaron ver a Cristo y nunca lo vieron. Esos hermanos nuestros, como Job, como David, ¿fueron al cielo? Claro que sí. Dice la Escritura, el último texto, Apocalipsis 13:8. Oiga, y le adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Muchos de estos textos tienen su contexto. Y yo te recomiendo que los que han tomado notas puedas leerlo en tu casa. Finalmente, mis hermanos, es mi oración que estas instrucciones que a veces pueden resultar largas y tal vez pesadas, no lo mires de esa forma, sino que míralo como una oportunidad para que tú puedas crecer en fe y aprender lo que tal vez no conocías, lo que desconocías. Que tú vayas a tu casa y vuelvas a repasar estas verdades. Y que eso te ayude a entender mejor la obra expiatoria de Cristo en la cruz por nosotros. Que eso te ayude a comprender un poco mejor la obra expiatoria de Cristo, no solamente para nuestro tiempo, sino para el tiempo pasado y por los que vendrán. Que Dios nos ayude, hermanos, a crecer en su gracia, a crecer en fe, a conocerle más y mejor. Pero recuerda que si tú no has nacido de nuevo, si tú no eres un creyente al cual Dios te ha transformado, tu religión no te va a salvar, ni tus buenas obras te van a salvar, porque el que salva es una persona, Cristo, y salva para siempre y por siempre. Oro que en verdad Dios se revele a tu corazón y a tu alma si aún no le conoces.